Muy buenos días y bendiciones tengan todos. Les habla su hermano Eddie Díaz. Dice el Salmo 118, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia Bautista aquí en Quintana, comenzando la Semana Santa. Hoy nos traerá el mensaje de la palabra el reverendo Edwin Rivera Lanzó, pastor jubilado de nuestra denominación y amigo de esta congregación. Les invitamos a que se mantenga en sintonía, ya que sabemos que será de gran bendición para cada uno de ustedes. Dios les continúe bendiciendo. Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista de Quintana, la mejor iglesia bautista de todo Quintana. Yo espero que alguno de ustedes haya dicho un amén que llegó al cielo. Les saluda cordialmente el reverendo Edwin Rivera Lanzó, ahora pastor jubilado. Agradezco al compañero pastor Eddie Díaz por el privilegio que me brinda de poder compartir el mensaje del Evangelio en esta mañana. Les invito a que leamos juntos el texto bíblico que dará base a la reflexión, el cual se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, los versos del 1 al 11. Mateo 21, los versículos del 1 al 11, que dice de la siguiente forma: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Comenzamos esta reflexión, hermanos y hermanas, orando al Señor, presentando nuestras vidas a Él. Señor y Dios de nuestras vidas, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Qué privilegio podernos comunicar a través de la línea telefónica, de la tecnología, para compartir tu palabra, para ser edificado a través de ella, Señor, y esperando que también ser consolados, fortalecidos, dirigidos, y que renueve nuestra fe y nuestra esperanza. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy celebramos el tradicional Domingo de Ramos, celebración que marca el comienzo de la Semana Santa. Comenzamos esta celebración con una particularidad muy interesante. Es el distanciamiento social que el gobierno ha impuesto con el propósito de controlar la pandemia causada por el coronavirus, que no nos ha permitido reunirnos en los templos. Aunque no nos podamos congregar físicamente en el templo, la iglesia está viva, continúa unida y muy fortalecida. Además de estar unidos por la tecnología, estamos unidos y conectados con el Dios Trino, por su gracia divina y a través de su Espíritu Santo. Quisiera comenzar esta reflexión narrándoles el cuento titulado Los 3 ciegos y el elefante. Había una vez 3 ancianos que se conocían desde la infancia y disfrutaban pasando buenos ratos juntos. Eran hombres cultos e inteligentes, pero también eran ciegos de nacimiento. Un precioso día de verano, se reunieron en su lugar favorito, junto al río. Se sentaron sobre la hierba y comenzaron a conversar sobre temas científicos.
En medio de su interesante coloquio, se sobresaltaron al escuchar el sonido de varias pisadas. Era un viajero que llevaba a su lado un enorme elefante, con una correa atada a su cuello, como si se tratara de un pequeño perro. El viajero le indicó que él y su elefante deseaban tomar un poco de agua fresca del río y luego continuar su camino. Uno de los ancianos le dijo al viajero: «Hemos oído hablar de la existencia de esos animales, pero a este pueblo nunca ha venido ninguno y no sabemos cómo son. ¿Podríamos tocar el suyo para hacernos una idea del aspecto que tienen?» El viajero se mostró encantado y los tres amigos se levantaron, dieron unos pasos y cada uno extendió su mano derecha para tocar el animal. El primer anciano se topó con una de las patas delanteras y durante un rato la palpó de arriba abajo. Luego dijo: «Ahora ya sé cómo es un elefante. Es como la columna de un templo, o mejor dicho, es como el tronco de un árbol, cilíndrico, grande y muy rugoso». La mano del segundo anciano fue a parar a una de las gigantescas orejas. Con el toque de la mano del anciano, el animal sintió cosquillas y sacudió ligeramente su oreja hacia adelante y hacia atrás. Luego expresa el anciano: «¿Qué dicen, mi querido amigo? Un elefante nada tiene que ver con una columna. Mi conclusión es que parece un enorme abanico por dos razones obvias. Primero, por su forma plana. Y segundo, porque al moverse produce un fresquito de lo más agradable. ¿Es que ustedes no lo notan?». En ese momento el tercer anciano rozó con la punta de sus dedos la trompa del cuadrúpedo y expresó: «¿Pero qué me están contando? Por lo que puedo comprobar, un elefante es como una cuerda. Claramente se trata de un espécimen alargado, flexible y blandito, como una anguila o como una serpiente. Sin duda, una forma extraña para un mamífero». El dueño del elefante observaba la escena en silencio y no pudo evitar pensar: «Qué situación tan curiosa. Los tres ancianos han acariciado al mismo elefante, pero al hacerlo en partes diferentes de su cuerpo, cada uno de ellos se ha hecho una idea totalmente distinta de cómo es en realidad. Para el primer anciano, un elefante es como una columna. Para el segundo, tiene forma de abanico y para el tercero, es igual a una serpiente». En este cuento aparecen tres ancianos ciegos que trataron de explicar lo que era un elefante, cada uno de ellos a base de su percepción a través del tacto. Hoy nos acercaremos al texto bíblico para tratar de comprender qué significó la entrada triunfal de Jesús para tres de los participantes de esta experiencia. He titulado mi reflexión: ¿quién es este? El texto bíblico narra la entrada de Jesús a Jerusalén, la cual marcó el final de su ministerio terrenal, ya que allí se enfrentaría a su muerte en la cruenta cruz y posteriormente su resurrección. Jesús sabía muy bien a qué subía a Jerusalén en esa ocasión, y así se lo había comunicado a sus discípulos varias veces, aunque estos no lo habían podido comprender. En Mateo 17, del 20 al 23, precisamente antes de su entrada triunfal a Jerusalén, Jesús volvió a comunicarlo por última vez. Y dice el texto bíblico: «Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que les encarnezca, le azoten y le crucifiquen, mas el tercer día resucitará». Por lo general, cuando los seres humanos enfrentamos una experiencia de peligro, podemos salir huyendo, tratando de escapar de la situación, o podemos enfrentar dicha situación y tratar de resolverla. Jesús tomó esta segunda opción a pesar de lo inminente, difícil y doloroso de su destino. Al entrar en Jerusalén, Jesús decidió continuar hacia adelante y enfrentar la cruz en obediencia y sometimiento a la voluntad de Dios por el bien de la humanidad. Como todos sabemos, el mundo está enfrentando una pandemia causada por el coronavirus, que ha reclamado la vida de muchas personas. Sin embargo, hasta el presente, la triste realidad es que no han logrado conseguir un medicamento que la pueda combatir.
como personas, como familia, como iglesia y como país, tenemos el deber y la responsabilidad de enfrentar la adversidad que pueda producir esta pandemia y cualquier otra adversidad con el mismo valor con que Jesús enfrentó la cruz. Jesús es nuestro modelo de lucha. Jesús nos advirtió sobre las dificultades que enfrentaríamos como parte de nuestra vida. En Juan 16:33 nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En medio de la adversidad, Jesús nos invita a confiar en Él. La fe en Jesucristo es uno de nuestros recursos para combatir la adversidad en esta hora, la preocupación, la ansiedad, el temor, todo aquello que puede llegar a nuestra vida. Gracias a la determinación, al valor y al compromiso de Jesús hacia la voluntad divina, hoy usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios, acceso que el pecado había obstaculizado. Al igual que el cuento de los 3 ancianos ciegos que querían saber cómo era el elefante, quiero que nos acerquemos y veamos lo que significó la entrada de Jesús para la multitud de personas reunidas en Jerusalén aquel primer domingo de Ramos de la historia. El relato bíblico leído señala que la entrada de Jesús en Jerusalén cabalgando sobre un asno impactó a la numerosa multitud allí reunida. Dice el verso 10: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Qué hacía aquella multitud en Jerusalén? Habían venido a cumplir uno de los preceptos de la ley judía. Vinieron a celebrar la fiesta de la Pascua. Debemos recordar que la Pascua es la celebración de la liberación milagrosa, a través de la cual libertó a Israel de su esclavitud en Egipto. La ley judía ordenaba celebrar varias fiestas anuales, de las cuales 3 más importantes eran la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de las semanas o Pentecostés. La ley también ordenaba que todo varón que viviera en un radio de 40 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, esta distancia equivale a unas 25 millas, tenían que asistir a estas 3 celebraciones anuales. La celebración de la Pascua era la razón por la cual la ciudad de Jerusalén estaba abarrotada de peregrinos que habían venido de diferentes localidades a participar de esta celebración. El evangelista Lucas, en su relato de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, señala que Jesús lloró por la ciudad porque no pudieron reconocer el momento en que Dios les estaba visitando. Es este pueblo muy religioso y fieles a su tradición, pero ciegos a la visitación, a la revelación divina, quienes preguntaron: ¿quién es este? Y su respuesta fue: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Paradójicamente, este pueblo tenía religión, tenía tradiciones y conocían el texto bíblico, pero lamentablemente no tenían la revelación divina. Para muchas de las personas congregadas en Jerusalén, Jesús solo era un profeta, el profeta de Nazaret. Al igual que el primer ciego del cuento, solo poseían una parte del conocimiento de quién era Jesús. En uno de sus diálogos con los fariseos, Jesús, citando al profeta Isaías, utilizó una expresión que muy bien pudiera describir la actitud de esta multitud. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El pueblo judío esperaba la llegada de un Mesías político y guerrero, que les liberará de la opresión del Imperio Romano. Así, de acuerdo a su expectativa, este no podía ser el Mesías que ellos esperaban. Para ellos, los religiosos allí reunidos, Jesús solo era el profeta de Nazaret. Ya vimos que para la multitud de judíos religiosos reunidos en Jerusalén, Jesús solamente era un profeta. Ahora tratemos de ver quién era Jesús para sus propios discípulos. Como mencioné previamente, Mateo 20, del 17 al 19, señala que antes de su entrada triunfal a Jerusalén, Jesús le comunicó a sus discípulos sobre su trágica muerte en Jerusalén. La narrativa de Mateo, inmediatamente después de este hecho de Jesús compartir esta noticia con sus discípulos, ubica el momento en que la madre de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, llega para pedirle un pequeño favor a Jesús. El pequeño favor era que cuando él estableciera su reino, le concediera a cada uno de sus hijos que se sentara a uno a su derecha
y el otro a la izquierda. Qué favorcito. Cuando el resto de los discípulos se enteraron de esta petición, dice el relato que se enojaron. Se formó un pequeño motín a bordo, o como diríamos acá en Puerto Rico, se formó un bochinche entre los discípulos. ¿Cómo responde Jesús a esta controversia? Dice Mateo 20 del 25 al 28. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Vuelvo a leer. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Todo esto sucedió justo antes de la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Y qué es lo que le preocupa a sus discípulos en un momento tan crítico para su Maestro y su Señor? Estos hombres están más interesados en los beneficios que ellos se imaginan que recibirán cuando Jesús, el Mesías político y guerrero, establezca su reino. Los discípulos de Jesús no tenían una idea clara de quién era Jesús. Por un lado luchaban con la influencia del pueblo judío, de la expectativa de ese Mesías político y guerrero que les liberaría del yugo romano. Por el otro lado luchaban con la influencia que Jesús le había proyectado a través de su ejemplo, un Mesías promotor del amor, de la solidaridad y de la paz. Estos hombres más bien lo que tenían era una caricatura de quién era Jesús. Por eso fue que algunos de ellos, luego de la muerte de Jesús, pensaron en volver a la pesca, según nos narra el evangelista Juan. Al igual que aquellos ciegos del relato, tenían una limitada percepción de quién era Jesús. El tercer ciego del cuento puede representar a mucha gente de hoy día. ¿Quién es Jesús para muchas personas hoy día? Para ellos, Jesús es el gran líder y maestro, un personaje de la historia que fue un revolucionario y que marcó esa historia de la humanidad. Otras personas reconocen su divinidad y todo lo relacionado con su ministerio. Hay quienes hablan muy bien de él y hasta asisten a la iglesia en festividades como esta de la Semana Santa. Pero ¿lo han hecho salvador de sus vidas? Pocas veces lo han hecho salvador de sus vidas. Hay quienes lo perciben como un medicamento para casos de necesidad. Acuden a Jesús cuando tienen alguna dificultad y al igual que un medicamento, lo utilizan cuando lo necesitan y luego lo devuelven al botiquín. Como el tercer ciego del cuento, mucha gente tiene una visión limitada y subjetiva de quién es Jesús. Pero, ¿quién es verdaderamente Jesús? De acuerdo al relato bíblico, Mateo señala que aquella entrada de Jesús en Jerusalén era el cumplimiento de la profecía contenida en Zacarías 9:9 que dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta profecía de Zacarías se refería a la llegada del Mesías prometido. Jesús, que vino a establecer su reinado no por las fuerzas de las armas, sino por las fuerzas del amor. Como dice un hermoso cántico, por el poder de su amor. En la antigüedad, cuando un rey entraba a una ciudad cabalgando sobre un asno, era señal de que venía en son de paz. El caballo era la montura para la guerra, y el asno era la montura para la paz. Jesús hace su entrada triunfal como el príncipe de la paz y la solidaridad. Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios encarnado, el Salvador de la humanidad, a través de su muerte y resurrección. Es aquel a quien Dios el Padre envió para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo con su muerte y resurrección nos devolvió esa vida espiritual que se había perdido por causa del pecado.
Su muerte y resurrección también nos restaura a esa relación con el Dios Todopoderoso. Esa relación que algún día, por el pecado de la primera pareja, se había interrumpido. Por esta razón Jesús puede decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora hay entrada al cielo a través de Jesús. Ahora podemos encontrarnos con el Dios Todopoderoso y Eterno por medio de Jesucristo. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén nos invita a preguntarnos: ¿quién es este? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Al igual que cada uno de los ciegos del cuento, la multitud, los discípulos y mucha gente de hoy día tienen una imagen limitada de Jesús. Para aquella multitud de religiosos congregados en Jerusalén, no era más que un profeta. Para sus discípulos, por su ambivalencia entre la imagen de un Mesías político y guerrero y el verdadero Mesías portador de un mensaje de paz, amor y esperanza, habían creado una caricatura de quién era Jesús. ¿Quién es este? Jesús, el Mesías prometido, el Hijo de Dios que se encarnó, que murió en la cruz, que resucitó venciendo la muerte y los poderes humanos y satánicos, el que ascendió a los cielos y en algún momento volverá a buscar su iglesia. Hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista de Quintana, aquel Jesús que entró victorioso a Jerusalén desea revelarse a ti y entrar a su vida para continuar dirigiéndoles hacia el propósito que Dios les ha dado como personas, como familia, como iglesia y como país. Amigo que escuchas, Jesús resucitado desea entrar en tu vida y en tu familia como entró en Jerusalén. Desea caminar a tu lado para ayudarnos a enfrentar la crisis de la pandemia que nos azota y cualquier otra crisis o adversidad que podamos estar experimentando. Hoy Jesús te recuerda que Él es el camino, la verdad y la vida. Que Dios les bendiga. Oramos para culminar esta predicación. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a pesar de las crisis que podamos tener o enfrentar, podemos contar con tu presencia. Tú eres el todopoderoso Dios. Tú eres el Hijo de Dios encarnado, que vino al mundo para decirle al ser humano que tú le amas de manera especial. Bendice a cada uno de los que he escuchado y que tu palabra produzca esperanza, fortaleza y paz en medio de este momento tan crítico. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Acabas de escuchar el mensaje de Domingo de Ramos por el reverendo Edwin Rivera Lanzó. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes 10 de abril a las 11 de la mañana en el mensaje de Viernes Santo, en labios del reverendo Obdulio Lozada. Dios te bendiga.